Ho'oponopono es una técnica de resolución de problemas. Y cuando decimos que Ho'oponopono es una técnica de resolución de problemas, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas personas practican el Ho'oponopono para que se les arregle un problema. Entonces lo practican y ven que no se les arregla ningún problema. Porque claro, porque hay una confusión con respecto a qué es un problema, ¿sí? En realidad, problema es a lo que yo le llamo, desde mi mente e intelecto, le llamo problema, porque yo creo que eso que está ocurriendo ahí fuera no debería estar ocurriendo. Entonces yo digo, tengo un problema, ¿bien? Porque Ho'oponopono me lo dice, el problema no es el problema, sino cómo tú reaccionas ante el problema. Entonces el problema en realidad no existe, pero yo creo tener un problema, porque eso que estoy percibiendo me saca de mi paz, ¿bien? Por eso es una técnica de resolución de problemas. No porque mágicamente yo practique Ho'oponopono y mi mundo ahora no sé, era color gris y ahora va a ser violeta y rosa y todos los pajaritos van a volar. De eso no se trata, ¿sí? Se trata que cuando mi mente sana, todas las mentes sanan, porque los otros que yo veo ahí fuera son yo. Entonces, es una cuestión de lógica, ¿no? Que no es que yo hago Ho'oponopono para tal cosa, sino que tengo que empezar a ver que Ho'oponopono tiene como propósito la paz interior. Cuando lo practico, obviamente que mi mundo va a comenzar a cambiar. Sí, va a cambiar porque voy a ver todo en paz. Entonces voy a tener claridad mental y al tener claridad mental y estar en ese estado cero que dice Ho'oponopono de vacío, me va a llegar la inspiración y voy a hacer lo correcto en cada una de las situaciones que se me presenten, ¿no? No voy a tener que estar peleándome con la realidad como estábamos hasta ahora, que estábamos en lucha, porque cualquiera que está en lucha termina agotado, agobiado, ¿no? Bien, entonces estábamos en que nos permitía alcanzar la paz interior para vivir menos preocupados y aceptar lo que ocurre en nuestras vidas sin dramatismo. Esa es otra de las cosas que nos proporciona la práctica del Ho'oponopono, que voy a ver mi vida con menos dramatismo. Antes lo veía todo más dramático, me quejaba, estaba en el por qué me pasa esto a mí, ¿sí? Y ahora voy a poder soltar, ¿sí?, todo ese drama que envolvía mi experiencia y lo voy a poder ver desde otro lugar. Ya no voy a estar tan obsesionado en que quiero que la cosa cambie, sino que voy a salir de estar en una mente con expectativa frente a la realidad a estar en una expectante, en una mente que quiere ser sorprendida por la vida, ¿sí? Que se deja en manos de la vida, que se deja sorprender. Ya no voy a estar empujando el río, porque empujar el río, saben que es al divino botón, porque no puedo empujar el río fluye, ¿sí? Y yo no puedo hacer nada, no puedo detener su curso. Ho'oponopono te enseña a amarte a ti mismo, nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Y cuando esto sucede, empezamos a sentirnos merecedores de lo mejor. Qué bueno esto, porque claro, más me amo, ¿sí? Ya me creo merecedor, ya mi relación con la divinidad, con Dios, va cambiando. Entonces, ya no creo que Dios me va a mandar algún castigo o desgracia, sino que estoy con esa, como les decía recién, esa expectación, esperando a recibir el regalo de cada día, ¿no? Que me da el presente. Porque estoy soltando mi mente, la estoy dejando en manos de Dios. Entonces todo va a ocurrir como tiene que ocurrir, no como yo quiero que ocurra. Entonces,
ahí viene el verdadero aprendizaje, ¿no? Vamos aprendiendo, vamos, digamos, desaprendiendo lo que nos enseñamos y vamos aprendiendo ahora una nueva manera de ver, otra manera de ver. Es fácil de practicar, ¿por qué? Porque solo tengo que repetir las 4 palabras, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Mentalmente, ¿no es cierto? Todos saben que esto es un proceso que se hace mentalmente, no es que tenemos que decirlo en voz alta. Claro, obviamente que para nuestra mente intelectual, este proceso, así como todo proceso metafísico, ¿no? No le cierra a la mente intelectual, no, te dicen no puede ser, ¿no? Y ahí vemos la resistencia, ¿no? La resistencia que hay en nuestra mente intelecto que nos hace creer que no va a funcionar, que por más que yo repita las palabras no va a pasar nunca nada, que no se está borrando nada, que no está sucediendo ninguna limpieza, claro, porque mi mente intelecto es la que corta todo el proceso, ¿sí? Esa mente que se preocupa, que desconfía, que tiene miedo, bueno, esa mente es la que corta todo. Dijimos que el mundo es un reflejo de lo que ocurre en nuestro interior, ¿sí? Yo me doy cuenta de cómo está mi interior observando lo externo, ¿sí? Observo las situaciones de mi vida, cómo me estoy relacionando con los demás, y todo me voy dando cuenta ahí cómo está mi mente, cómo está mi interior. Si estoy experimentando un desequilibrio, ¿sí? O un malestar, la gente, ¿qué hace? En lugar de mirar en su interior, mira hacia afuera. Ahora, nuestra vista, nuestra mirada va a ir hacia el interior para darme cuenta que toda la causa de lo que me está pasando está en mi mente, no está en la pantalla. Cada tensión, desequilibrio o enfermedad puede ser corregido solo trabajando en ti mismo. Todo el trabajo es en mí misma. Nuestra mente está dividida. Y este es el problema que experimentamos. Pues si hay división, hay separación. Separación. Claro, esta idea de separación a nosotros nos parece rara, ¿no? Pero bueno, si nos fijamos un poquito, siempre yo les digo que el cerebro nuestro, que no es la mente, el cerebro, está dividido por un cuerpo calloso. El cerebro es el reflejo de la mente, de lo que es la mente toda, ¿sí? La conciencia toda. Está dividida, ¿sí? Por un cuerpo calloso, y fíjense que tenemos un hemisferio izquierdo, uno derecho. Así, en la dualidad estamos todos atrapados aquí, en la percepción de la dualidad. Todo viene de a dos, ¿sí? Claro, toda sanación puede ocurrir solamente cuando me uno. El Ho'oponopono le llama inspiración o vacío, cuando estoy libre de memorias, cuando mi mente no está atrapada en las memorias, o sea, cuando mi mente no está atrapada en el pasado, ¿sí? Y esto no se trata de que yo diga, ay, ¿cómo puedo parar de pensar? ¿Cómo puedo parar de pensar? No, se trata al revés, de darme cuenta que los pensamientos que llegan, ¿sí? Llegan. Yo no puedo, esos pensamientos que llegan, decir que no lleguen. No puedo, no tengo ese poder. No, los pensamientos están continuamente ahí. Las memorias, se ejecutan, bipipín. Yo lo que tengo que hacer es darme cuenta, ¿sí? Si yo me estoy aferrando o no a esos pensamientos. Si yo les estoy dando crédito. Si yo los estoy interpretando y diciendo qué significan. Dándole significado a cada pensamiento que llega, ¿sí? Porque a veces creemos que nosotros podemos tener esto de la mente en blanco, ¿no? Eso es como algo que también es de la nueva era, ¿sí? Que queremos, bueno, a ver, ahora me voy a quedar con la mente en blanco. Y resulta que no podemos. Esto es como el hecho de meditar. Yo me siento a meditar, ¿sí? Cierro mis ojos y creo en ese acto que estoy siendo yo, ¿sí? Este personaje, el que está meditando, ¿sí? Porque claro, estamos tan identificados con el personaje que no podemos hacer otra cosa.
Pero a los pocos minutos, ¿sí?, que me quedo en silencio, que si querés podés hacerlo repitiendo gracias si te ayuda, van a ver cómo se empieza a aquietar la mente, se aquieta, ¿sí?, a los 2 minutos, 3 minutos de estar en silencio. Ahí yo estoy conectando con la parte divina en mí, estoy conectando con la divinidad, ¿sí?, con mi esencia. Entonces ahí estoy con la mente en blanco, pero no es Silvina la que se conectó con la divinidad, no, es la mente, ¿sí? La mente que se hizo, ¿no es cierto?, a un lado al personaje, a la mente intelecto, y permitió conectar. O sea, yo lo único que puedo hacer desde mi mente intelecto, mi consciente, es dar permiso, ¿sí? Pero yo no puedo decir, bueno, a ver, basta de pensar, no quiero pensar más, y ya está. No lo puedo hacer, ¿sí? Por eso tenemos que pedir, iniciar el proceso de limpieza. El Ho'oponopono dice, es una petición que haces a la divinidad, claro. Pero no es que la divinidad es alguien que está allá, lejos. No. Es la única mente que hay, ¿sí? La mente superior, que es la que tenemos capacidad todos de conectar. Todos, porque somos la misma mente. Lo que pasa es que estamos como hipnotizados y creemos estar separados de esa mente. Es como que yo me acosté a dormir y me creí que me separé de Dios. O otro ejemplo, que estaba en el supermercado comprando de la mano de mi papá y vi un juguete lindo por allá, lo fui a ver y lo perdí a mi padre. Entonces yo ahora me creo que estoy perdida. Me creo, pero no es la realidad, no es la verdad. La verdad es lo que yo soy. Soy perfecto, porque soy mente, soy conciencia, soy la divinidad, soy el ser. Bueno, cada uno que le llame como quiera, ¿sí? Porque el nombre no importa. Podemos decir, soy amor y ya está. Al que le gusta soy luz, dice luz. Al que le gusta amor, dice amor. Y cada uno usa la palabra que quiere porque Dios no entiende palabras, así que a Dios no le importan las palabras. Acá lo que importa es ese propósito, esa voluntad que pongo en marcha cada vez que yo decido recordar quién soy, o sea, decido limpiar, ¿sí? Que es un proceso amable que tengo que tener conmigo y no hacerlo como una cosa obsesiva, ¿estamos? Porque si no se transforma en algo cansador, agotador, que no tiene sentido. Tiene que ser algo como un juego de niños, ¿sí? Como un juego. Dios no sabe de apuros y de exigencias. Eso son todas cosas de los humanos acá, que hemos inventado.